Gracias por continuar en Los Reporteros. Para la comunidad médica del país existe ya un grito desesperado ante el incremento en la violencia contra ellos. Una profesión que ha enfermado por las amenazas, las extorsiones, los secuestros e incluso los asesinatos registrados en el país. Al menos 3,000 agresiones contra ellos, contra los galenos. Esto es Médicos en Riesgo. Y anduve buscándolo en todos lados, en el CEMEFO, en hospitales particulares. Podría ser la causal el crimen organizado. En ese momento no me pasa por la mente que los hubieran matado o que los hubieran hecho otra cosa. Soy Rigoberto Hernández Albinés, soy padre del médico Marvin Hernández Ortega. La última mensaje que tuvimos con él fue a las 7:30 de la tarde, que venía manejando, venía por Tierra Colorada. Al otro día ya no se presentó a la casa. Y desde entonces, asegura Rigoberto, sus días se han llenado de angustia. Su mirada perdida es muestra de eso. Sin embargo, dice, no pierde la esperanza de volver a ver a su hijo. Sí sentimos que están con vida. La forma en que se los llevaron no eran para que los fueran a asesinar o hacerles algo malo. El pasado 19 de junio, Marvin Hernández Ortega, médico de 30 años, quien trabajaba en el Hospital Básico Comunitario de Petatlán, desapareció junto con los médicos Raimundo Tepeque y Osvaldo Ortega. Con ellos también se encontraba el abogado Julio César Mejía. Guadalupe es esposa del doctor Raimundo Tepeque. Ella explica que los médicos acudieron a Chilpancingo para realizar trámites de basificación en la Secretaría de Salud de Guerrero. En su regreso a Acapulco, nunca más se supo de ellos. Surgió una angustia, me quedé con una preocupación y yo dije, bueno, no me ha avisado, no me ha mandado mensaje, le voy a volver a marcar. Como a las 10 de la noche yo le volví a marcar, pero ya la llamada me entró directamente a buzón. Entonces nos empezamos a preocupar. Y anduve buscándolo en todos lados, en el CEMEFO, en los hospitales particulares, en los de gobierno, y no nos dio resultado, nunca estuvo Marvin. 5 días después, el 24 de junio, de acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, los cuerpos de los 4 hombres fueron encontrados en la comunidad de Santa Bárbara, colindante con Acapulco. Es un hecho más de los lamentables que han ocurrido en todo el estado. La Policía Federal ya emitió un dictamen que es de la misma manera, corresponden los cuerpos, ¿sí? No hay personas desaparecidas. Sin embargo, los padres y familiares de los médicos han rechazado esa versión debido a que aseguran no reconocer los cuerpos, pese a que una prueba genética confirmó el parentesco según la Fiscalía Estatal. Estamos convencidos que no son nuestros familiares, pues. Ninguno de las familias. Entramos de cuatro familiares directos de cada cuerpo y ninguno de los 4 tuvo duda en que fueran sus familiares. Nadie reconoció ni un rasgo, ni nada, ni una característica. No es de que lo reconozca una persona. La ciencia te dice, este es tu familia. Ahorita nos están diciendo que esos son los cuerpos que encontraron en la Santa Bárbara, pero pues no tenemos la certeza realmente de que eso sea, y tal vez eso sea peor aún. Y es que el caso del secuestro y asesinato de estos médicos, como lo asegura la Fiscalía Guerrerense, no es único en México. Además del caso de los 3 médicos privados de su libertad aquí en Guerrero, la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina ha advertido que son Sonora, Jalisco y Chihuahua las entidades donde más se han presentado hechos delictivos contra los médicos. Entre 2008 y 2014 han ocurrido más de 3,000 ataques contra médicos en el país. El 9 de junio pasado se identificó el cuerpo del pediatra Osvaldo Duarte, quien habría sido secuestrado en Culiacán. El 28 de junio una enfermera fue asesinada y un médico herido luego de ser atacados por un grupo armado en el municipio de Uruachi, Chihuahua. Desafortunadamente la inseguridad o la formación de estos grupos que están tratando de dominar las diferentes áreas del país han surgido, y entonces al médico ya lo empiezan a ver como un elemento que puede ayudar a resolver los problemas de las personas que son lesionadas en las batallas que tienen entre ellos o con el gobierno. Médicos secuestrados porque a lo mejor atendieron a alguien y para que no digan, pues pasa esas situaciones. Al respecto, la Fiscalía de Guerrero analiza como un posible móvil del secuestro de los médicos de Petatlán la participación del crimen organizado.
En Santa Bárbara, comunidad donde se encontraron los 4 cuerpos, operan grupos delictivos como Guerreros Unidos, Cártel Independiente de Acapulco y Jalisco Nueva Generación. Es aledaña al puerto de Acapulco y no podemos ocultar todo lo que está ocurriendo. ¿Sí? Estamos investigando personalmente cada lugar de los hechos. Podría ser la causal el crimen organizado, ¿sí? No de ellos, sino la actuación. Sí, por la zona en la que estamos realizando investigaciones y a los 3 niveles de gobierno. Tenemos nosotros una hipótesis que a veces ha pasado, que como esa área ha habido muchos enfrentamientos, creemos que al identificarse ellos como médicos y estas gentes que se han enfrentado tienen heridos, a lo mejor se los llevaron para que les curaran a sus heridos. Sin embargo, los familiares no pierden la esperanza de que los médicos y el abogado desaparecido se encuentren con vida. Guadalupe, por su parte, dice que todos los días espera a su esposo, el doctor Raimundo Tepecle, con la fe de que en cualquier momento regrese. Bueno, al menos yo tengo la idea de que él todavía está vivo, de que él está en algún lugar y sobre todo que está preocupado por mí, por mis hijos, pero sobre todo que me está diciendo que lo encuentre. Y Rigoberto y Cecilia solo esperan que esos días de angustia algún día terminen. Nosotros estamos preparados para 3 cuestiones. La primera, que sería que aparecieran con vida. La segunda, que puedan aparecer muertos, pero que sean ellos, sus cadáveres, que no nos siembren cadáveres. Y la tercera, que pasen a la lista de desaparecidos, pero no vamos a dejar de seguirlo buscando. Buscarlos el tiempo necesario hasta que un día, dicen, aparezcan y Marvin regrese ahí, a la puerta de su casa. La inseguridad es una epidemia para lo cual los médicos no tienen cura y así ellos lo reconocen, pero sobre todo, dicen, la sufren. Ni un pasante más fue un grito del gremio médico. Sí hemos tenido desafortunadamente decesos de pasantes. Lo único que pedimos es garantía para nuestros estudiantes. San Gabriel es un municipio ubicado al sur de Jalisco donde sus calles en apariencia son así, apacibles y pintorescas. La poca gente que sale de sus casas por las tardes oculta el riesgo de esa zona tomada por el crimen organizado. Secuestros, armas decomisadas y asesinatos han sido la constante. Desde hace 6 años esto se ha recrudecido. Hay municipios donde está el ejército, uno de ellos, donde yo hice mi servicio social, que es San Gabriel, Jalisco. En el campo de fútbol están los militares todo el tiempo, porque hace aproximadamente 5 años agredieron y secuestraron a un pasante. La experiencia de la doctora Abril Ríos no es única y coincide con la advertencia de diferentes médicos pasantes. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, del 2006 al 2012, al menos 71 médicos fueron amenazados, agredidos, secuestrados o asesinados en diversas entidades del país durante su servicio social. Julio y Carlos son fundadores del movimiento Yo Soy Médico 17. Ahora, como en su momento lo hicieron con la aparente criminalización de su profesión, han vuelto a alzar la voz por la inseguridad que vive el gremio. Zonas inseguras, zonas alejadas de las cabeceras municipales, incomunicadas, ¿sí? Pues son factores de riesgo, yo creo que no solo para los pasantes, para cualquier profesionista que tenga que ir a dar un servicio social en esas zonas. Muchas veces ni siquiera sabemos lo que está pasando, ni las autoridades se dan una vuelta a supervisar si los pasantes están sufriendo agresiones o si los médicos que trabajan en esas comunidades tienen agresiones. Actualmente al menos 8.500 médicos prestan su servicio social en el país. La mayoría en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Bueno, los focos rojos son los mismos que vemos en el mapa de seguridad del país. No hay un foco rojo vinculado al servicio social. Y Nayarit es un ejemplo. Ahí 154 médicos pasantes realizaron su servicio social en el último año. La doctora Abril Ríos recuerda cómo la violencia llegó a tal punto que tuvieron que tomarse medidas extremas. Nos dijeron que estaba prohibido ir de blanco a los hospitales, teníamos que ir de civiles para que no nos identificaran como médicos y no nos levantaran, así literalmente. Porque con estas situaciones te ven de bata o te ven con traje quirúrgico, te levantan para que lleves o para llevarte a
a curar heridos por arma de fuego, por muchas cosas. Incluso ante la gravedad e incremento de las agresiones, la Secretaría de Salud y las universidades analizan ya la posibilidad de retirar a los pasantes de las plazas del servicio social. En el momento que tú te das cuenta que hay un problema muy claramente visto de problemas de delincuencia o pleitos entre los grupos, las facciones en un estado, y tú sabes que tus alumnos están insertos ahí, tú como universidad dices, me vienen acá y aquí les tenemos un servicio social en la universidad. Y es que ante las condiciones de violencia que privan en algunas regiones del país, la norma vigente para los pasantes de medicina establece que los centros de salud donde desarrollan su servicio social debe garantizar su seguridad. Por ejemplo, tiene que ser un entorno seguro, que es algo muy importante, y condiciones suficientes para la prestación de un servicio social en forma segura, tanto para el prestador como para los usuarios que hacen, digamos, uso de estas instalaciones. Sin embargo, para los médicos esta norma ha sido insuficiente, pues los centros de salud siguen siendo vulnerables. Las condiciones en las que un pasante se puede de alguna manera desenvolver en su comunidad pues no son las adecuadas, empezando por la seguridad, siguiendo por los servicios que pueda tener el centro de salud. Según la Secretaría de Salud, los médicos pasantes reciben una beca mensual que va de los 1,600 a los 3,000 pesos de acuerdo al nivel de pobreza donde se encuentren. Sin embargo, para los doctores, ese dinero, cuando llega, no es suficiente para garantizar su seguridad. Una vez tuve un problema con un paciente que estaba en un bar y alguien con un desarmador le dio 3 puñaladas en el tórax. Y el paciente me amenazó que si no le hacía algo ahí, me mataba. En Lagos de Moreno llegó un familiar de un niño con fiebre, no lo quiso atender la doctora y llegó el papá con un machete y la hizo pedacitos. Y eso fue de un papá, o sea, no fue de un criminal, sino fue un padre de familia que sintió que no hubo atención a su hijo. Riesgos que para la Secretaría de Salud son inherentes a la profesión médica. Al ser una profesión que tiene contacto estrecho con otras personas, en sí tiene un riesgo inherente. Lo que se busca justamente es controlar estos riesgos y minimizar hasta donde es posible, priorizando la seguridad del individuo que ejerce la profesión de la medicina. Una realidad que dicen los médicos enfrentan en el servicio social. Amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos de pasantes que consideran ha enfermado a su profesión. La violencia se ha convertido en una epidemia para lo cual los médicos dicen no tiene ninguna cura. Incluso 1 de 4 pasantes tuvieron amenazas de perder su vida durante la realización del servicio social. No se vaya, continuamos en Los Reporteros.